Hola, hoy en Status les seguiremos presentando el foro Ideas AMAI 2020, organizado por la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, que debido a la pandemia se llevó a cabo 100% digital online, con 30 conferencistas del más alto nivel en 2 días. Veamos. Estamos sufriendo profundas mutaciones en medio de esta pandemia, Alejandro, y una de las cosas que tenemos que dar cuenta como industria es justamente esas transformaciones. Por eso yo digo que nuestra industria lleva la voz de las y los mexicanos hacia las marcas, hacia las instituciones, hacia los medios, hacia las empresas, y hacemos, fíjate, Alejandro, solo en 2019 hicimos más de 7 millones de contactos efectivos. Es decir, 7 millones de interacciones entre un investigador, una investigadora y un informante. Imagínate esos 7 millones con una encuesta, en este año una encuesta en línea, una comunidad en línea, una sesión de grupo en línea, etcétera, etcétera. Y hay avances en la industria y avances tecnológicos que se detonaron gracias a COVID, que por supuesto queremos poner en la mesa y queremos hablar de eso porque finalmente son pasos acelerados que tomó la industria, forzados, si tú quieres, pero muy buenos, ¿no? Y en muy buena dirección. Entonces, ese fue un primer elemento. Otro elemento, a diferencia de muchos otros años, fue, bueno, hay muchísimo talento en México y vamos a darle cabida, ¿no? A todo este talento que hay en México. Sí tuvimos ponencias de fuera porque valían la pena, porque los temas estaban bastante buenos. Pero tratamos de mantener, digamos, otra línea en vamos a ver qué sucede en México y qué estamos haciendo como país. En un principio se estaban centrando todo en el COVID-19 y después dijimos, ¿por qué no hacemos como una temática que sea como periférica al tema, pero relevante? Porque ¿a cuántos webinars hemos entrado en los últimos 9 meses? A 2,000, ¿no? Y todos traen ese eje. Entonces, la idea fue cómo lo abordamos desde un tema más interesante, más que le cause a la propia audiencia interés en conocer cómo lo está viendo la AMAI y su congreso con sus ponentes. Hay un tema ahí que es muy importante respecto a la disponibilidad ubicua y en todo momento de los datos, que es muy fácil pensar que como ya sé el comportamiento porque el Google Analytics ya me dice de dónde viene la gente, dónde le dieron clic y alguna información demográfica, que ya tengo realmente la información de mi mercado. Lo que a nosotros nos importó fue comunicar que sí, que bueno, que tenemos esa información, la tenemos que tomar en cuenta y si utilizamos herramientas como de inteligencia artificial para procesar mejor esa información, súper bien, pero es siempre muy crucial la investigadora, el investigador que está detrás, que está dando el servicio de consultoría para poder hacer las preguntas correctas hacia la data y hacia las personas y tomar en cuenta también siempre ese lado emotivo. Básicamente lo que hicimos fue mostrar que más allá de las métricas habituales que normalmente tiene cualquier medio, que es básicamente el alcance y el perfil de la audiencia, a partir de la data digital encontramos una serie de elementos que pueden ser relevantes a la hora de poder auditar el trabajo con los influenciadores. Desde mostrar la cantidad de contenido brandeado que propone un influenciador, cómo el contenido brandeado tiene impacto desde el punto de vista del engagement, en términos de la implicación que tiene esta audiencia con estos posteos, cómo vimos que efectivamente cada vez que agregamos un influenciador, agrega más de una marca, 2 marcas, 3 marcas, va en detrimento del nivel de engagement, cómo es que efectivamente uno pudiera utilizar los mismos recursos que te da Instagram, como analizar las imágenes, los textos, o incluso los horarios en que se publica un determinado posteo, pueden ayudar o no a la implementación, en el fondo, de una estrategia de contenido más atractiva, en función de que logre hacer sintonía en esta vinculación entre la audiencia y una marca y un producto. Mira, Alejandro, la plática que me invitaron a presentar esta mañana en Ideas AMAI
Es una iniciativa que conformamos en marzo de este año, llamada Música México COVID-19. Nació inicialmente como un simple portal de información para poder difundir qué eventos estaban cancelando y qué restricciones había para la realización de eventos en vivo en diferentes partes de Latinoamérica. Las personas que iniciamos esto representamos por un lado Amprofon, pero por otro lado FinPro, la Feria de la Industria de la Música Profesional, que es parte de las realizaciones culturales que tiene la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, un grupo de personas que hacemos sobre todo análisis de industria, nos sumamos para la creación de una encuesta y tratar de ver cuál era el grado de afectación que tenía esta cadena de valor de la industria de la música. Y eso relativamente rápido mutó a la creación de un fondo de apoyo, Alejandro, que a la fecha nos sentimos muy orgullosos de haber podido recaudar 9 millones de pesos que han estado distribuyéndose o dispersándose entre los solicitantes de apoyo a través de una convocatoria abierta que se tiene en el portal de Música México. Y cuando hablo de nos sentimos muy orgullosos, no es por el monto ni el número de beneficiarios. Digo, por supuesto que eso es una satisfacción, pero por las muestras de empatía y de unidad que ha mostrado toda la industria de la música a lo largo y ancho del país. Continuamos en Estatus, hablando del Congreso Ideas AMAI 2020. Explicamos un poco cómo es que la disrupción de los medios o del consumo de los medios por parte de la audiencia se ha dado de manera acelerada en los últimos años, pero nos gusta mucho posicionar que no es algo nuevo. Esto viene sucediendo desde los años 80 con la tele satelital. Después tenemos televisión por cable. Después viene internet y ahí sí ya se hace un boom, ¿no? Pero pues la televisión ha evolucionado. Hay muchas pantallas para consumir contenidos y publicidad, y en la medida que tú entiendas a través de qué dispositivos tu audiencia se está conectando con tu contenido, tu publicidad y en qué momento, pues nutrirás de datos la toma de decisiones, y para eso pues está esta colaboración que tenemos con NetQuest, donde engemelamos nuestros paneles. Está el panel de tele y el panel de digital. Hace unos años yo creo que era muy difícil pensar en cómo podríamos nosotros combinar o fusionar el panel de televisión que hoy en día tiene Nielsen con el panel digital que tiene NetQuest. Pensar en fusionar paneles era algo impensable, ¿no? Era como competencia. Pero yo creo que una de las cosas que ha dejado la pandemia es justamente esta colaboración entre compañías, y este es un ejemplo. Entre Nielsen y nosotros hemos logrado hacer esta fusión. Y en grandes rasgos te diría que lo que tú puedes obtener de esto es saber qué televisión está prendida, en qué canal, pero también entender quién está frente al televisor viendo ese programa y entender los consumos de esta persona para que el día de mañana una marca sepa en qué canal tiene que pautar, porque esa persona que está viendo la tele consume el producto, ¿no? Hicimos un ejercicio en donde analizaron los comportamientos de nuestros suscriptores desde un aspecto cultural, cuáles son estos hábitos de consumo, cuáles son estas características psicográficas, demográficas, dónde están localizados los hogares, y toda esta metadata la metieron en un software que desarrollaron, y después de identificarla y interpretarla, se hicieron acciones muy puntuales para detectar marcas que coincidieran con esos pequeños clústeres y pudiéramos ser mucho más asertivos en la comunicación. Creo que ya hay esfuerzos en el mercado en donde estás tratando de hacer este famoso total audience,
con buenos resultados en la parte de integrar digital y tele, aunque todavía falta en el espectro, pues obviamente continuar todo el journey del consumidor, pensando desde radio, outdoors, medios impresos, o sea, cómo al final del día yo como marca puedo medir el impacto sin que haya duplicidad de un alcance, de una frecuencia, de una recordación, ¿no? Platiqué un poco en esta ponencia sobre justamente esta nueva tendencia de las hard seltzers que están irrumpiendo el mercado de bebidas alcohólicas de baja graduación, incluida la cerveza, ¿no? Y lo que expliqué fue justamente cómo ya vale el 10% del mercado de cerveza en Estados Unidos y que México no va a ser la excepción, que estamos nosotros esperando que esto va a valer $1 billón en los próximos años en México. No va a ser de la noche a la mañana, pero en 3-4 años eso va a valer. Y que justamente para ser exitosos en esta categoría nueva hay que ser fiel al propósito de la marca, escuchar muy bien los insights del consumidor, tomar decisiones con base justamente a data, y que nosotros en Fitzer somos los primeros que estamos lanzando esta nueva categoría, que lo hicimos a pesar de la pandemia, que nacimos digitales y pensamos quedarnos así, pensamos actuar más como un departamento de una empresa de marketing, de una empresa de tecnología o de fintech, más que de una de empresa de consumo regular. La convergencia que estamos viendo hoy es datos, ¿no? La información, los datos, la investigación de mercado sobre el comportamiento de consumidores con diferentes medios en diferentes plataformas que hacen, que después esto se usa con tecnología, que era el punto 2, ¿no? A hacer, decimos, los planes de medios con los nuevos medios también, ¿no? Los digitales especialmente, lo que conlleva precision, marketing, etcétera. Y 3, contenidos, ¿no? Y cómo es el anuncio hoy respecto a lo que era hace 20 años. Si bien aún existen anuncios tradicionales como los conocemos ahora nosotros, también los anuncios han evolucionado en su forma de manifestarse en diferentes plataformas. El tema en específico era el uso o la importancia del uso de los datos en la industria de la movilidad. Y lo que hicimos es un poco llevar de la mano el marco conceptual, qué significaba el Big Data, la diferencia con el análisis de los datos en el Small Data, y de cómo utilizamos nosotros esas herramientas para finalmente desarrollar productos o acciones de cara interna, porque también nos ayudan en la parte de mejora de nuestros procesos, pero finalmente en el tema de aplicabilidad a nuestra vida diaria de los usuarios. Entonces, les hablé de esas diferencias, de una metodología que está ligada precisamente al análisis del dato, que es inteligencia competitiva. Nosotros le llamamos así al proceso desde la extracción de los datos, su limpieza, ¿no? Le decimos que tenemos el ADN del dato, desde dónde se origina hasta dónde se utiliza. Entonces, esa metodología de la inteligencia competitiva nos ha permitido tener un proceso muy ordenado del análisis, la comprensión y la síntesis de los datos. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con @StatusTV en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos en el foro Ideas Amay 2020. El Salón de la Fama de Amay es nuestro espacio para reconocer a esas mujeres y esos hombres profesionales de la investigación de mercados con largas trayectorias, con grandes aportaciones al gremio, a la industria. Y en el caso del doctor Edmundo Berumen, pues una figura que todos respetamos, de gran trayectoria,
que ha entregado toda su vida prácticamente a la industria de la inteligencia para la toma de decisiones, de la investigación, con el lado de iniciativa privada, de opinión pública, una figura extraordinaria que también se integra de forma pues muy exitosa al Salón de la Fama. Esa satisfacción de absorber de mis amigos, colegas, profesionistas, lo que ellos han acumulado y poder regresar un poco de lo que nosotros hemos aprendido, da una gran satisfacción. Y que luego se corone con un reconocimiento como el de este año en AMAI y el año pasado en sede, pues caray, lo llena uno de satisfacción y felicidad. Para mí el doctor Berumen es mi maestro, yo soy quien soy por él, yo estuve con él 16 años y pues a periodicazos y a apapachos, pero lo que hoy soy y pues también que me encanta actualizarme y mejorar, ¿no? Pero realmente mis bases son de él es mi maestro, lo voy a reconocer toda la vida, le voy a estar agradecida toda la vida. Una variable común en todas las oficinas nacionales de estadística de la región es que dependemos prácticamente al 100% de la recolección de información de manera presencial, cara a cara con nuestros informantes. No solo las oficinas nacionales de estadística, también nosotros, nuestra industria de AMAI hace lo mismo. Y una gran enseñanza es lo endeble que es esa parte de nuestro quehacer cuando se presentan contingencias de la envergadura que significó el COVID-19. Entonces, era una situación de crisis en las oficinas nacionales de estadística que felizmente encontraron soluciones reutilizando muestras, entre comillas, viejas, diseñadas en el 2019, en el 2018, en algunos casos, a principios del 2020, en los mejores, y ver quién de los que había contaban con servicio de telefonía para contactarlos o de internet, y acumular de las distintas muestras ese tipo de casos para recontactarlos y continuar recogiendo información con ellos a través de teléfono o internet. Con eso se pudo continuar levantando información de campo y en el escritorio empezar a trabajar distintos modelos de ajustar factores de expansión, de elaborar factores de ajustes que corrigieran distribuciones prioritarias como educación, como género, grupos de edad, como nivel socioeconómico. Se dice fácil, pero no tiene nada de fácil esos ejercicios que hubo que hacer para hacerles calibraciones a los levantamientos telefónicos. Invitamos a César Casas, que es el presidente de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, para que desde su experiencia nos contara cuáles son los caminos, cuáles son los puntos que siempre deben de considerarse para poder establecer una estrategia LGBT friendly. César fue bastante puntual en decir que debe haber como paso número 1, una reflexión hacia adentro y de ahí lograr, ya sea a través de comunicación, por ejemplo, un mensaje que no necesariamente tenga que ser o estar, digamos, limitado por la festividad del orgullo, sino todo el año, ¿no? Es ese espíritu de mantener una comunicación transversal. En conjunto con eso también presentamos algunos de los datos de una encuesta que levantamos el año pasado entre la población LGBT, fue una encuesta online que presenta, entre otras muchas cosas, cuáles son las posesiones que los hogares donde hay presencia de personal LGBT existen, y las comparamos contra otras fuentes oficiales, como por ejemplo la Enduti, que es una encuesta nacional, y nos dimos cuenta de alguna forma que esta población es una población poderosa, una población que puede tener una capacidad económica, aunque no necesariamente, y eso se subrayó
de forma reiterada, no necesariamente todos los que pertenecen a la población LGBT están en una posición económica favorable, eso es un hecho. Entonces, al final de cuentas, de lo que se trató fue de dar esos aprendizajes a partir de la experiencia de César y de nosotros mismos para las marcas que pretenden o que están pensando tener algún tipo de política inclusiva, ¿no? Continuamos con Status, hablando de ideas AMAI 2020. Muchísimas gracias. Desde el punto de vista perceptual, un nuevo empaque con un diseño, ¿no? Un diseño nuevo que tiene ahí hexágonos negros que contrastan mucho y es un elemento disruptivo que va a llamar la atención y que por consiguiente va a introducir información nueva, ¿no? Que esto puede, bueno, está asociada necesariamente hacia atributos negativos. Y entonces fuimos explicando paso por paso todo el modelo de la neuropirámide, que es el que nos da o nos representa el proceso de toma de decisiones del cerebro. Entonces, ¿qué pasa a nivel atencional? ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa a nivel cognitivo, perceptual? Y cómo toda esta información puede llegar y ser o afectar a un elemento que todo está en el cerebro, evidentemente, pero es el que toma la decisión final. Y decir, sí, voy a tomar ahora el elemento A, no, mejor ahora voy a probar la marca B, basado en todo lo que pasó. O sea, no solamente el elemento disruptivo que toma la atención, sino que qué emoción me dejó. Me enojó que mi marca me haya engañado, que ahora me decepcione y entonces por eso ahora voy a probar otra, aunque sea igual de mala, pero esta no me engañó, tú sí me engañaste, ¿no? Desde allí hasta la parte perceptual de que, bueno, este atributo de saludable ya no lo tienes, o sea, ya no se puede comunicar ese atributo, pero ¿ahora qué voy a comunicar? Entonces, si uno elige al azar cualquier otro atributo, por ejemplo, energía, pero energía pues resulta que no tiene ninguna relevancia a la hora de elegir desde el punto de vista neurológico, pues bueno, eso va a ser una pérdida de dinero y de tiempo. Y algo que nosotros veníamos trabajando desde hace ya 3 años es una tienda en realidad virtual, que realidad virtual entendamos que son estos headset, estos controles ya veníamos estudiando desde hace varios años, ya teníamos procesos muy bien cimentados en cuestión de realidad virtual, porque creamos una tienda de realidad virtual para evaluar cuestiones de shopper, que fue como inició, que además de obtener resultados declarados, que es como generalmente somos expertos en investigación en obtener datos declarados, también venía esta parte de tener datos conductuales y esto que está muy en boga en la investigación, que es el Advanced Behavior, en donde a través de lo no dicho podemos obtener información. El cruce de esa información con lo declarado se vuelve aún más poderoso. Y teníamos que adecuar esta herramienta tecnológica a una cuestión web, porque pues no podíamos salir a la calle. Pudimos hacer más de 8,000 entrevistas, hacer más de 25 categorías y en 4 meses, algunos datos que dimos sobre la NOM 51 fue que 2 de cada 10 de las personas no notan el etiquetado, que es un dato, y hay 2 temas relevantes, es que sí cumple la norma y que no cumple la norma, ¿no? Nos ayuda a entender este tema de claridad de ingredientes. Es muy fácil identificarlos con palabras muy sencillas como exceso de calorías, exceso de azúcar. ¿Y qué no cumple? Que ahí nos queda de ver la NOM 51 y algo que era importante cuando se hizo esta norma era el combatir los problemas de obesidad y sobrepeso. Somos de los países que tiene más fuerte este problema y la gente no ven suficiente esta medida, ¿no? 6 de cada 10 dicen que no es necesariamente esta medida la única que se debería hacer para combatir los problemas de obesidad y sobrepeso. Debe venir acompañado de otras acciones en cuestión de educación, de prevención, de
educación física y mental, ¿no? Nosotros platicamos justo sobre el impacto de la modificación de la norma 051 y la pandemia en nuestro proyecto Búho Soda. Búho Soda es un refresco artesanal. Estamos aprovechando los recursos naturales del país, de México, como son los jugos, para ofrecer una bebida sobre todo con menos azúcares al consumidor aquí en México. Yo estoy súper de la opinión que el consumidor, no importa de su educación o de su clase social, debería tener el acceso a la información sabiendo ese es un alimento bien para mí o no. Esos octágonos, los sellos sí son muy claros. En mi opinión personal, también como pequeño productor, no estoy muy a favor de ese sistema. Creo que es muy blanco-negro. Hay dos clases nada más. Y no toma en cuenta muchos otros factores. Okay, creo que en Francia, por ejemplo, o en toda la comunidad europea tienen un sistema que se llama Nutri-Score, que por el momento no es obligatorio, pero da un poco más diferenciación entre los diferentes elementos nutritivos. Y no solamente si tú tienes demasiado sal, tú tienes el sello de sal. O tú tienes demasiado azúcar, tú tienes el sello de exceso de azúcar. Y la segunda cosa creo que es muy importante. Lo que me preocupa honestamente es que si un producto lleva sellos, es como un pase a la libertad de alguna forma, ¿no? Porque no importa cuánto azúcar tienes o cuánto sal tienes en tu bebida. Si tú tienes el sello, puedes decir, ok, le echo todavía más o uso todavía ingredientes de peor calidad. Y eso creo que es una consecuencia que va a venir aquí, no solamente en México, en cualquier mercado que implemente ese tipo de sistemas. Finalmente nosotros estamos para llevar la voz del consumidor, del paciente, del ama de casa, de los niños, a todos aquellos que llevan la estrategia de las marcas. Entonces, estar dentro de este tipo de foros te da visibilidad a temas y a maneras de pensar diferente. Sí, la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Hubo mucha gente, hubo mucho involucramiento, mucha participación, muchas preguntas. Los ponentes increíbles todos en donar su tiempo, su conocimiento, ¿no? En ponerlo al servicio de la industria. La verdad es que resultó increíble. Yo estoy muy contenta. Te agradezco mucho, como siempre. Status siempre ha sido un aliado de nuestra industria, siempre ha sido un aliado de la MAI, y te agradezco de corazón el apoyo que nos das en un año tan difícil, dándonos toda esta cobertura en alianza, y me parece una cosa muy generosa de tu parte, Alejandro, que te quiero agradecer a nombre de la MAI y a nombre de mi gremio. Muchas felicidades a los organizadores, a los conferencistas y a todos los que han hecho posible este gran evento desde hace 27 años en nuestro país. El foro Ideas Amay 2020 es parte de la cultura publicitaria aquí en Status.